Me da un poco de vergüenza esto. No, esto no. Siento como que se transforma un amor particular que yo tengo por este poema de Rosales en una suerte de reconocimiento hacia mí. No es así. Lo de hoy es solo una lectura de este poema de Rosales. Nadie sabe hasta dónde puede llevarle la obediencia. Nosotros le hubiéramos puesto cualquiera de nosotros, le hubiera puesto nadie sabe hasta dónde puede llevarlo la obediencia. Pero estamos hablando de un poeta español maravilloso, nacido en 1910 y muerto en el 92. Es una de las mayores voces, creo, de la poesía española del siglo XX. El granadino Rosales perteneció a esa generación poética del 36, tan trágicamente marcada por la guerra civil. Es la generación de la guerra civil. Por ejemplo, junto a voces como la de Miguel Hernández, Leopoldo Panero, promoción esta que a su vez es heredera de la generación del 27, la de Lorca, a su vez heredera del 98 de los Machado, por ejemplo. Realmente hay 50, 60 años de poesía española interrumpida que es de una brillantez absoluta. Creo que los últimos grandes de ese ciclo llegan fácilmente hasta los años 60 y luego la poesía va como reacomodándose, y en este momento creo que hay una poesía también que se da en España que, bueno, está prometiendo voces novísimas. Pero bueno, tenemos a Cernuda de aquella gente, tenemos a Cernuda, tenemos a poetas realmente excepcionales, Vivanco, bueno, y tantos, ¿no? Acá lo que nos interesa es hablar no de Rosales, sino de un poema de Rosales. Nuestro poeta estuvo, algo lo anticipó recién Antonio, en su generosa presentación, tuvo el infortunio de que se lo asociara seguramente con exageración y con alguna injusticia, con algunos penosos avatares de esa guerra civil. En especial con Federico García Lorca, este enorme poeta, granadino también, claro, que era su amigo y era su maestro, y era la persona a la que defiende la familia de Rosales. Rosales pertenecía a una familia que era de la derecha, claramente, de la derecha falangista, ¿no? Pero convengamos que el falangismo ahí en ese momento tenía una suerte de costado popular y bueno, que se podía entender, y racional, ¿no? Racional, que se podía entender dentro de lo que fue el decurso de la historia de España. Pero no vamos a hablar de eso porque además no sabemos mucho de eso. Es en la casa de los Rosales donde García Lorca es detenido, es buscado allí y es detenido en 1936 para luego ser fusilado. Estamos hablando de los comienzos de la Guerra Civil Española, por la facción nacionalista de derecha. Este hecho marcó para siempre, como decía Antonio, Rosales, y marcó también de alguna manera la consideración pública acerca de la poesía de Rosales, confinándola durante algún tiempo a una suerte de invidencia. De todas maneras, esta obra
tanto por su inmensa calidad como por su voluminosa contundencia, una obra extensa, se impuso como una constancia inequívoca y a la vez magistral en las letras hispánicas. Rosales es autor de una obra voluminosa, como les decía, tanto en poesía como también en ensayo, en crítica, y obtuvo numerosísimas distinciones, entre ellas el premio Cervantes en 1982. El poema que vamos a considerar fue tomado de Poesía Reunida de Luis Rosales, 1979-1982, es un segundo tomo, publicado por Seix Barral en el año 83. Tomo que reúne, funde y revisita 3 libros que el poeta ya había publicado. Diario de una resurrección, un libro considerado magistral dentro de la historia poética de Rosales, La carta entera y Un rostro en cada hora. De La carta entera, que es un libro que dedica en esta edición Rosales a su amigo Juan Carlos Bonetti, que estaba por ese entonces exiliado en España. De La carta entera, que reúne La almadraba y Un rostro en cada ola, en esta edición de Seix Barral, y que se publica junto a Diario de una resurrección, este sector último y acaso más pleno de poesía de Rosales, tomaremos un poema que es extenso, pero es uno. Rosales tiene el hábito, sabio y a la vez confuso porque crea confusión, de ir a veces mezclando sus textos, refundiéndolos en nuevas ediciones. Lo que era un libro pasa a ser una parte, lo que era una parte pasa a ser un libro. Es una poesía en permanente traslado, en permanente, no sé si crecimiento, pero en permanente movimiento. Y creo que está bien que sea así, porque eso habla también esencialmente de lo que es Rosales como poeta, un movimiento permanente. Roland Barthes alguna vez escribió que nada es tan claro como la obra. Esto porque es bueno dejar sentado que ningún comentario, ninguna crítica puede funcionar legítimamente como explicación de la obra, apenas como explicitación, que no es lo mismo, de alguno de los componentes. En el caso de este poema, el articulador del discurso, el enunciante, parece hacer referencia a acaeceres propios del hombre que redacta. A propósito, les invito a pensar cómo aumenta la posible valoración de una obra cuando se nos anuncia como basada en hechos reales. Eso se da mucho con el cine, ¿no? O cuando una serie televisiva de Netflix o lo que sea, dice basada en hechos reales. ¿Y qué? Pareciera que estar basada en hechos reales legitima la obra. En realidad no tiene nada que ver. La obra es el hecho real que ocurre. Si además está basada en hechos reales, bueno, es un argumento de venta simplemente metido en la consideración estética. La escritura construye un nuevo real y hace que lo real se vuelva lo posible. Ahí está el proceso de verosimilización. En el poema hay un alguien que habla, que suponemos que puede ser Rosales que recuerda su infancia, y que haciéndolo parece hablar de sí mismo, que suponemos que es ese Rosales infante. Comienza el poema diciendo: me gusta recordar que he nacido en Granada. Libreros, una calle tan pequeña que iba a dar clase por la noche, la cerraba a la izquierda una pared arzobispal
una pared muy digna y casi sin ventanas, y generalmente la cubría una pizca de cielo desconchado. Sí, señor, así fue. No necesita que le diga mi nombre, no es preciso, no lo voy a recordar. No lo va a recordar. Es magnífica la descripción de esa ciudad clausurada, provinciana. Pensemos que Rosales nació en 1910, ¿sí? Esa ciudad clausurada, provinciana, de paredes arzobispales y casi sin ventanas. Este es el ámbito en que va a transcurrir el poema. Es el ámbito propio de una sociedad cerrada, al tipo de la retratada, por ejemplo, por García Lorca en obras como La casa de Bernarda Alba, que todos recordarán. Un museo, un mundo, dije museo, y no está mal haber dicho museo, un mundo que es un museo de beatitudes asfixiantes. Con 5 años me llevaron al colegio de Calderón, que estaba en el final de la calle de Puentezuelas. Más allá del colegio estaba el campo, allí las monjas, con las tocas blancas y la primera miel de ver las niñas tropezonas y alegres. En ese mundo, cuando el protagonista evoca el roce sensual, ese ver las niñas como soplos iniciales de la vida, como pequeños y turbadores nacimientos. Allí parece el núcleo dramático de la historia. Hasta que un día sentí un retortijón en el recreo. Maldita sea mi suerte, con la prisa tardé en hacer de cuerpo, me esforzaba en resolver aquel asunto pronto y era peor, pues cuando tienes prisa lo haces todo al revés. Tal vez por esto se me pasmó la cosa en el momento justo. Con una enorme precisión narrativa, asentada en la utilización de lo cinético del movimiento, el protagonista se enfrenta con las desoladoras consecuencias de la falta. Al salir del retrete ya era tarde. La soledad del patio me dio en el rostro un golpe igual que la ventisca. Yo estaba tiritón y era por algo. Quedarse frío es el anuncio de un castigo. Aparece la culpa, es decir, la asunción de la aceptación aún dolorosa e inconsciente del castigo. Esto, una forma de considerar que no pueden castigar si no sentimos de alguna manera, si no nos sentimos de alguna manera merecedores del castigo. Este es el sentido hondo de los castigos bíblicos, por ejemplo, escribe el poeta. No sé por qué razón, al sentirme culpable en el centro del patio, sin mirar, sin andar, sin hablar, sin reír, me fui quedando cada vez más corto, más clandestino y monosilábico. El sentimiento de culpa es la verdadera finalidad del castigo, el explotar ese sentimiento de culpa. Y el castigo, precisamente la cristalización de la violencia de la represión. Luego recuerdo un chancleteo y una apresuración que llegaba hasta mí bisbiceando. Venga conmigo, caballerete. Imaginemos a ese niño atribulado, avergonzado y quieto ante esa que imaginamos enorme monja llamada Sor Inés, que tenía una voz, según dice el poeta, nabucodonosora y atiplada, tan inmediatamente ejecutiva que mi inocencia comenzó a funcionar porque su voz me puso en movimiento. Inocencia como razón y motor de ese ir hacia el inevitable castigo, hacia la insoslayable culpa, ir hacia el cadalso. Y el poeta dice, nadie sabe hasta dónde puede llevarla la obediencia. Atravesando el patio llegamos hasta el cuarto que hay en el hueco de la escalera contigua al rectoral, un cuarto excomulgado que nunca vimos sino en alguna pesadilla. Y al entreabrir la puerta, se volvió a mí, para decirme, no rechiste, entre en el cuarto de las conejas y vístase de niña. Es la sentencia,
la abominable sentencia de ese juez injusto, violento, despiadado, sordo ante el silencio del niño enmudecido. Aquí la historia abrazada por el poema alcanza su mayor intensidad dramática. Chitón y punto en boca, sí señor, así fue. Sentí un sonrojo en cuanto lo escuché, se me quedó el oído pegado a sus palabras y entonces vi que aquella habitación con el techo inclinado era el ropero de las niñas y se encontraba dividida en sectores, igual que en el termómetro ya está señalizada la ascensión de la fiebre. En ese punto de intensidad y de tensión poéticas, el poeta señala uniformes, sombreros, medias, enaguas y bragas de las que escribe. Ya entonces me parecieron demasiado preliminares, había también otras fosforescencias. Atendamos al enorme acierto estilístico de hablar de todas esas intimidades o de cubre intimidades como fosforescentes, es decir, materialidades o figuraciones con un brillo propio e interior, colgadas en el interior de ese cuarto, flotantes ante el desamparo de la mirada. Esta intromisión forzosa al espacio de lo femenino, lo oculto, lo otro, lo guardado, lo reprimido, está determinada por el castigo humillante proferido por la monja, seguramente una suerte de gozante perversa en esa situación de travestismo impuesto y voyerismo propio. El castigo al niño es su sometimiento y el rédito a esa imposición, su precio, una recompensa perversa en la actividad gozosa, fetichista y discriminatoria de Sor Inés. Obligar al niño a cubrirse con ropas de niña es la forma más violenta para humillarlo, la forma más cruel de ofender, de llevarlo a lo peor de lo posible, un infierno. Y aquí surge una descripción enorme del enorme estado de dolor ocasionado por el protagonista. Me causó un sufrimiento tan intenso que recorrió mi cuerpo hasta llegar a hoy. No sé cómo, no sé, pero con él vino hasta mí la despreguntación y viví en un dolor la vida entera. Al ponérmela en agua tuve la sensación de entrar por primera vez a la oficina. Al ponerme las medias sentí un dolor de parto. Al ponerme las bragas se me cayó una mano en el infierno y vi la mano arder y yo seguía vistiéndome sin manos. De despreguntación nos habla el poeta. Magnífico hallazgo estilístico que sugiere esa mudez, esa opacidad que queda como residuo, como una marca, la de no preguntarse lo que no se puede contestar y mucho menos explicar. El texto entonces, como exposición de lo callado, es decir, de lo reprimido. Por otro lado, tengamos en cuenta que la tortura apela a la imposibilidad de articular una palabra, un sonido, una respuesta. Todo es ejercicio de mudez del torturado. En esta exposición que el texto ofrece en el poema, aparece con alguna frecuencia el vocativo del Señor, a quien se dirigen las palabras, la escucha, digamos. La estrategia estilística en ese sentido de Rosales es poner un auditor de lo que le está diciendo, ¿no? Como si estuviera confesándose realmente ante un otro que lo está escuchando. La cláusula, sí señor, así fue, se reitera y enfatiza esa cláusula, el uso de esa cláusula, enfatiza el sentido ante la probable incredulidad del receptor y busca su complicidad emocional. Es una habilidad estilística que además recurre o
remite a la cuestión oral, casi una declaración dicha ante una escucha que puede ser un juez o no, pero que lo pone en situación de juez para que justamente lo crea. Es una cuestión seductiva, inclusive. No digo seductora, seductiva, que es un discurso empleado para que el otro crea lo que se está diciendo. Por otro lado, este recurso es propio entonces de un contexto discursivo coloquial y también declarativo. Narrar lo sucedido y el sucederse de lo narrado en la superficie visible de la escritura. El poema culmina, acaso por su concepción narrativa, con un cierre que combina la expansión final del asunto con una nota inesperada que ilumina el sentido del discurso y el sentido final del poema. Sí, Señor, así fue, aún me dura la humillación. El uniforme era tan largo en mi cuerpo de niño como si me vistiera con la guerra civil. Y cuando todo estaba terminado, me puse en la cabeza un sombrero de niña y aquel sombrero era la muerte de mis padres. Todo nos lleva, entonces, a un verdadero derrame de subjetividad, a una especie irrefutable de desorbitancia de palabras y de imágenes destinadas a exponer, a ponerse en un fuera del sujeto que hará de ese sujeto un hablante que por fin ha podido romper los diques construidos para contenerlo, es decir, para suprimirlo, es decir, para callarlo. En este sentido, la palabra está como cura, está instalada como cura. Es el fin de la obediencia. Y la lápida que ahora sí habrá condenado al abandono para llevarlo hasta la margen o el margen de lo reconstituido. Como lo expresé al comienzo, cuando aludí al concepto bartesiano que habla de la obra como lo más claro de la obra, que es como decir que la materia de la escritura, su forma, es lo más hondo que puede esa escritura darnos, creo que no es una mala idea proseguir, pero esto lo voy a dejar a consideración de ustedes, proseguir con la lectura de este poema, de este desborde verbal apasionado y a la vez riguroso, que no es sino una sorprendente expansión de la materia, que hace posible una desorbitancia, ese más allá del imaginario, que es la libertad, y para alcanzarla la necesaria desobediencia, es decir, la solo obediencia a lo interior y propio. Digamos que no se puede ser libre y obediente al mismo tiempo. Al final voy a hacer una brevísima consideración sobre la estética de Rosales en general, pero me gustaría leer el poema porque es interesante más allá de mis errores en la dicción, pero es interesante ver cómo se va armando, cómo se nos va estructurando en la medida de que transcurre. Dice entonces Rosales: me gusta recordar que he nacido en Granada, Libreros, una calle tan pequeña que iba a dar clase por la noche, la cerraba a la izquierda una pared arzobispal, una pared muy digna y casi sin ventanas. Generalmente la cubría una pizca de silos desconchados. Sí, señor, así fue, no necesita que le diga mi nombre, no es preciso, no lo va a recordar. Con 5 años me llevaron al colegio de Calderón, que estaba en el final de la calle de Puentezuelas. Más allá del colegio estaba el campo. Allí las monjas con las tocas blancas y la primera miel de ver las niñas tropezonas y alegres, no lo crea, no las notaba entonces al rozarlas, las notaba después. Hasta que un día sentí un retortijón en el recreo, maldita sea mi suerte, con la prisa tardé en hacer de cuerpo, me esforzaba en resolver aquel asunto pronto y era peor, pues cuando tienes prisa lo haces todo al revés.
Tal vez por eso se me pasmó la cosa en el momento justo. Desde luego, Señor, la culpa es mía. Y al salir del retrete ya era tarde, la soledad del patio me dio en el rostro un golpe igual que la ventisca. Yo estaba tiritón y era por algo. Quedarse frío es el anuncio de un castigo. Sí, Señor, así fue, no miento aún. Lo puede preguntar y todos le dirán que en el momento de acabarse el recreo el patio del colegio se convierte en un patio clandestino. Se extraña de sí mismo, se prohíbe. A mí me pasó igual. No sé por qué razón, al sentirme culpable en el centro del patio, sin mirar, sin andar, sin hablar, sin reír, me fui quedando cada vez más corto, más clandestino y monosilábico. Luego recuerdo un chancleteo y una apresuración que llegaba hasta mí viciando. Venga conmigo, caballerete. Y Sor Inés tenía una voz nabucodonosora y atiplada, tan inmediatamente ejecutiva que mi inocencia comenzó a funcionar porque su voz me puso en movimiento. Un movimiento tren y pequeñito como un furgón de cola que marchaba tras ella. Nadie sabe hasta dónde puede llevarle la obediencia. Y atravesando el patio llegamos hasta el cuarto que era en el hueco de la escalera contigua al rectoral, un cuarto excomulgado que nunca vimos sino en alguna pesadilla. Y al entreabrir la puerta se volvió a mí para decirme, no rechiste, entre en el cuarto de las conejas y vístase de niña. Chitón y punto en boca, sí señor, así fue, sentí un sonrojo. En cuanto la escuché se me quedó el oído pegado a sus palabras y entonces vi que aquella habitación con el techo inclinado era el ropero de las niñas y se encontraba dividida en sectores iguales y en sectores igual que en el termómetro. Ya está señalizada la ascensión de la fiebre. Cada sector tenía una fiebre concomitante y unas prendas distintas, uniformes, sombreros, cuellos almidonados, medias de esas llamadas conejeras, enaguas, antiguas, y es curioso, había un montón de bragas que ya entonces me parecieron demasiado preliminares. Había también otras, fosforescencias. Sí, señor, así fue, no me pregunté nada. Cuando se sufre tanto, solo se quiere vivir menos, es lo único que importa, pero no lo consigues, nadie lo puede conseguir, porque el dolor es una instantánea que totaliza nuestra vida y lo siente llegar de una manera tan despiadadamente concentrada que en su empujón arrastra migajas y verdades. Sí, Señor, así supe que el dolor destituye el pasado, que el dolor totaliza la vida y por eso es injusto y por eso es inexplicable. Más se asemeja tanto a cualquier otro sufrimiento que en una misma sensación de dolor puede establecerse de segundo en segundo correspondencias imposibles. Esto es lo que sentí. No cabe vivir más. Solo quiero decirle que esa vestiduría me causó un sufrimiento tan intenso que recorrió mi cuerpo hasta llegar a hoy. No sé cómo, no sé, pero con él vino hasta mí la despreguntación y viví en un dolor la vida entera. Al ponérmela en agua tuve la sensación de entrar por primera vez en la oficina. Al ponerme las medias sentí un dolor de parto. Al ponerme las bragas se me cayó una mano del infierno y vi la mano arder y yo seguía vistiéndome sin manos. Sí, Señor, así fue. Aún me dura la humillación. El uniforme era tan largo en mi cuerpo de niño como si me vistiera con la guerra civil. Y cuando todo estaba terminado, me puse en la cabeza un sombrero de niña y aquel sombrero era la muerte de mis padres. Es decir, este poema nos habla precisamente de eso, de la muerte de los padres, o sea, del abandono que este niño sintió con sus padres, que no habían muerto, pero sí sintió que lo habían abandonado. En relación a la obra de este gran poeta, he tomado 3 pequeños fragmentitos a la obra en general, no de este poema, ¿no?
del crítico Manuel Serrano. Uno de ellos dice: la lectura de un poema de Luis Rosales es siempre la inmersión en una pregunta. Rosales no piensa en algo que va a resolverse al escribir el poema. Al contrario, son los violentos y sesgados trazos de esa rigidez para penetrar en la carne viva de su alma, para sumergirse en la carne viva de las palabras. En esa perspectiva del lenguaje y de sí mismo a la que el poeta accede para que el poema pueda llegar a ser. La poesía es una culpa. No se puede buscar en ella una salida. Es como un laberinto en el que se va pasando cada vez a salas más y más enrarecidas. Es fatigar la vida hasta tocar la sal azul y líquida del poema. 2. Rosales recupera el mundo, recupera la vida, ocupa de nuevo el amor y el poema. Solo después de allí, solo desde ahí puede permitirse la paz, de ahí puede permitirse la paz, de ahí puede pasar al recuerdo ese otro río de su poesía, recuerdo que lo lleva, que lo regresa y lo adelanta, que lo sumerge y lo habita. Por el recuerdo ve, y ese ver nos permite a nosotros ver, nos permite hacer y nos permite ver también. En él está su familia, está en las manos de su madre, la verdad que es un amigo, el amor que se va haciendo de pedazos, el deseo que no siempre los ilumina. La única riqueza de un poema está en hacer posible, en ser también una posibilidad. Al entrar en la poesía de Rosales, no somos nada, pero esa negación que nos deshace es la que nos hace posibles. 3. Cada poema es la misma ceniza de un mismo fuego vital gracias al cual se comienza a formar de nuevo el mundo. Un mundo, una poesía que necesita y que saben que necesita estar en vilo siempre a punto de aparecer y desaparecer. Una poesía que gracias a esa conciencia de que todo está a punto de acabarse, de que nada tiene por qué seguir continuando, de que esta inercia no existe, no es, logra afirmar más profundamente, más íntima y certeramente su condición de vida, su condición de temporalidad. Cada poema Rosales se siente, y así lo leo, como un literal desvivirse, como una imagen de un metal torturado, como el agua fuente que queda luego que el ácido ha quemado las manos y el metal, y que es al mismo tiempo la máxima concentración, la fijación y la luminosidad de esa vida. Yo creo que estos fragmentos son elocuentes de al menos gran parte de la estética de este poeta tan menos conocido de todo lo que debiera ser, ¿no? Y para cierre, y como final, hay un poema bastante citado de Luis Rosales, al menos en antologías, en lugares así transitados, que se llama Autobiografía. Y como pusimos un poco en cuestión este tema de cuándo se escribe uno, cuándo se escribe sobre uno, quién escribe sobre quién y todas esas cosas, todas conjeturas. Leamos este poema breve que también tiene mucho de conjetural, que se llama Autobiografía y dice: como el náufrago metódico que contase las olas que faltan para morir, y las contase y las volviese a contar para evitar errores,
hasta la última, hasta aquella que tiene la estatura de un niño, y le besa y le cubre la frente. Así he vivido yo con una vaga prudencia de caballo de cartón en el baño, sabiendo que jamás me he equivocado en nada, sino en las cosas que yo más quería. Gracias.